la palabra fariseo hoy es casi un insulto. Sí, totalmente. Si llamas a alguien fariseo, le estás llamando hipócrita. Es una imagen que tenemos grabada a fuego, sacada casi en exclusiva de los evangelios. Ajá. Pero, ¿y si esa imagen fuera una caricatura? Una foto muy concreta de un conflicto muy específico. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis detallado para descubrir quiénes eran realmente los fariseos, el movimiento judío más influyente en la época de Jesús. Exacto. El objetivo es ese, es desmontar el estereotipo y reconstruir la figura histórica. Para ello, contamos con un abanico de fuentes muy rico. ¿Qué tipo de fuentes? Pues mira, desde el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que de hecho afirmó ser fariseo en su juventud, Ah, fíjate. hasta los sorprendentes manuscritos del Mar Muerto, que nos dan la visión de sus rivales, y por supuesto una relectura atenta del propio Nuevo Testamento. Bien, vamos a explorar qué creían, qué poder tenían realmente y sobre todo, de dónde nacía ese conflicto tan famoso. Perfecto, pues vamos a la raíz. Antes de ser los antagonistas por excelencia, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, empecemos por el nombre, Venga, que ya de por sí es curioso. lo es. Fariseo viene del arameo pereshaya, y los expertos debaten sobre su significado exacto, que podría ser los separados o, alternativamente, los que explican con precisión. O sea que desde el propio nombre ya hay una doble identidad posible. O se veían a sí mismos como un grupo selecto, apartado por su pureza, Eso es. o como los intérpretes más rigurosos y exactos de la ley. O quizás ambas cosas a la vez. Y lo más probable es que fueran ambas cosas. Se sentían separados del pueblo común por su nivel de devoción y a la vez se consideraban los únicos capaces de interpretar correctamente la Torá. Claro. Flavio Josefo insiste en esto último. Los llama los más exactos intérpretes de las leyes. Y para entenderlos, destaca 3 creencias fundamentales que los ponían en conflicto directo con otros grupos. ¿Especialmente con quién? Especialmente con los saduceos, que eran la élite sacerdotal y aristocrática. Bien, aquí es donde empezamos a ver las líneas de fractura del judaísmo de la época. ¿Cuál era la primera gran diferencia? La resurrección de los muertos. Para los fariseos esto era innegociable. Vaya. Creían en la inmortalidad del alma y en que, al final de los tiempos, los justos recibirían un nuevo cuerpo. ¿Y los saduceos? Esto para los saduceos era una fantasía peligrosa, una innovación que no aparecía explícitamente en los 5 libros de Moisés, que era lo único que aceptaban como autoridad máxima. Entiendo. Esto no es una diferencia menor. Es una visión del mundo y del destino humano completamente distinta. Claro. Uno de los grupos cree que todo acaba aquí y el otro que hay una justicia final y una vida más allá. Esto tiene que afectar a todo lo demás. Afecta a todo, sin duda. El segundo pilar era su visión sobre el destino y el libre albedrío. Ajá. Aquí mostraron una sofisticación teológica increíble. No caían ni en el determinismo absoluto que Josefo atribuye a los esenios, donde todo está prescrito, ¿De acuerdo? ni en la idea de los saduceos de que el ser humano es el único arquitecto de su destino. ¿Y cuál era su solución a esa tensión? Porque es un debate que sigue vivo en casi todas las religiones. Proponían una sinergia. Sostenían que la providencia divina y la elección humana colaboraban. ¿Cómo? Pensaban que Dios es soberano y tiene un plan, pero el ser humano es genuinamente libre y responsable de sus actos. Es una postura de ambos en lugar de o lo uno o lo otro. Autoridad de la tradición oral. A ver. Para los fariseos, la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí no se limitaba a la Torá escrita, a los 5 libros que conocemos. Ah, no. Creían que junto a esa ley escrita, Dios había entregado una ley oral, una serie de explicaciones, interpretaciones y aplicaciones que se habían transmitido de maestro a discípulo durante siglos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, me imagino, polémica. Mucho. Porque una cosa es interpretar un texto sagrado y otra muy distinta, es decir, que tienes acceso a otro cuerpo de leyes divinas que no están en el texto. Exactamente. Ellos llamaban a esto la tradición de los ancianos, paradosis ton presbiteron en griego, y no la veían como un añadido humano, Ah, ¿no? ¿Cómo la veían? como parte de la revelación original. La metáfora que usaban era la de una valla alrededor de la Torá. Una valla. Eso se puede interpretar de 2 maneras. Como una barrera protectora que evita que la gente transgreda la ley por accidente. Ajá. O como una cárcel que añade cargas y complica la vida. Una observación brillante y precisamente esa es la raíz de la disputa con Jesús. Claro.
Para los fariseos era claramente una protección. Hacía que la ley, a menudo muy general, fuera aplicable a las miles de situaciones nuevas de la vida cotidiana. Ponme un ejemplo. ¿Cómo aplicas el descanso del sábado a un nuevo oficio que no existía en tiempos de Moisés? La tradición oral daba la respuesta. Ya. Pero para sus críticos, como los saduceos, todo esto era una invención humana que se ponía al mismo nivel que la palabra de Dios. Y como veremos, esa será también la crítica principal de Jesús. Y esto no es algo que sepamos solo por sus enemigos. El propio apóstol Pablo, que venía de este mundo, lo confirma, ¿no? Totalmente. En su carta a los filipenses, cuando enumera sus credenciales como judío devoto, dice con orgullo: en cuanto a la ley, fariseo. Fíjate. Y en la carta a los Gálatas habla de su celo por las tradiciones de mis padres. Pablo, antes de su conversión, era un producto de este sistema, un defensor a ultranza de la autoridad de la tradición oral. O sea que el debate ya estaba ahí. El debate, por tanto, ya estaba servido mucho antes de que Jesús comenzara su ministerio. De acuerdo, el marco teológico está claro. Pero, ¿qué poder real tenían? ¿Eran un grupo de intelectuales devotos discutiendo en las sinagogas o realmente movían los hilos de la sociedad? La imagen del grupúsculo de eruditos es completamente errónea. Su influencia era inmensa, hasta el punto de ser los verdaderos líderes de opinión de la Judea de la época. ¿De verdad? Flavio Josefo, de nuevo, es nuestra principal fuente, y nos deja una frase lapidaria sobre el reinado de la reina Salomé Alejandra a principios del siglo I a.C. ¿Qué dice? Dice: ella tenía el poder sobre los demás, pero los fariseos tenían el poder sobre ella. Un momento, eso es una afirmación potentísima. Es casi decir que gobernaban en la sombra. Casi. Pero Josefo admitió haber sido fariseo. ¿No hay riesgo de que esté, digamos, inflando un poco el currículum de su antiguo grupo para impresionar a su audiencia romana? Es una pregunta que hay que hacerse. Es una pregunta legítima y necesaria. El sesgo de un autor siempre es un factor. Claro. Sin embargo, tenemos pruebas que vienen de la dirección opuesta, de sus enemigos más acérrimos, y eso es lo que lo hace tan convincente. ¿Qué pruebas son esas? En los manuscritos del Mar Muerto, la comunidad de Qumrán, probablemente esenios, se queja amargamente de un grupo al que apodan los Dorshe Halakot. Que no suene muy amigable. ¿Qué significa? Es un juego de palabras malicioso. Halajot es la palabra hebrea para las leyes o normas de la tradición oral. Ajá. Pero ellos lo retuercen para que suene como buscadores de cosas halagadoras o interpretaciones resbaladizas. Qué bueno. Acusan a este grupo, que la mayoría de expertos identifica con los fariseos, de engañar a todo Israel y de tener una influencia masiva sobre el pueblo. Es fascinante, porque es el mejor tipo de prueba. El testimonio de un rival. Sus ideas son peligrosas, pero por desgracia, todo el mundo les hace caso. Precisamente. Eso confirma su popularidad de una forma que ni el propio Josefo podría. Precisamente. Y no es solo un tema de textos. La arqueología ha venido a confirmar esta influencia masiva en la vida cotidiana. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A partir del siglo I a.C., vemos una auténtica explosión por toda Judea, de dos elementos en casas particulares. Mikvot, que son baños para la purificación ritual. En casas normales. En casas normales. Y vasijas de piedra. ¿Y qué tienen de especial unas vasijas de piedra? A diferencia de la cerámica, que podía volverse impura ritualmente, la piedra se consideraba siempre pura. Ah. El hecho de que familias normales, no solo los sacerdotes en Jerusalén, empezaran a usar estos baños y estas vasijas nos dice algo fundamental. Un momento. Vasijas de piedra y baños rituales en casas normales. Eso suena a que la gente se estaba tomando muy en serio la religión en su día a día. Mucho. Casi como si cada cocina quisiera ser una pequeña sucursal del templo. Esa es la idea. Has dado en el clavo. Es exactamente esa idea. Los fariseos promovieron una democratización de la piedad. Qué buen concepto. Su mensaje era que la santidad no era exclusiva de los sacerdotes ni del templo. Cualquier judío en su casa, en su trabajo, podía y debía vivir con el mismo grado de pureza ritual. Y funcionó. Y la evidencia arqueológica sugiere que este mensaje tuvo un éxito arrollador. Entonces, el cuadro que se dibuja es claro. Eran teológicamente sofisticados, inmensamente influyentes en la política y, sobre todo, muy populares entre la gente común. Así es. Esto hace que la imagen que nos dan los evangelios sea todavía más chocante. Es que no encaja. ¿Cómo es posible que el grupo más respetado por el pueblo sea el villano número 1 en los evangelios?
Ahí hay algo que no cuadra. Es la pregunta del millón, y la respuesta es que el retrato del Nuevo Testamento es mucho más complejo y menos monolítico de lo que solemos recordar. ¿En qué sentido? Está lleno de matices. Ya hemos mencionado a Pablo, que nunca reniega de su formación farisea, sino que la usa como credencial. Pero el caso más claro es el evangelista Lucas. ¿Qué tiene de especial Lucas? En el Evangelio de Lucas, Jesús es invitado a cenar en casa de fariseos en 3 ocasiones distintas. 3. 3. No son encuentros hostiles, son invitaciones a su mesa. En otro pasaje, es un fariseo quien le advierte de que Herodes quiere matarle, un gesto amistoso. Ostras, claro. Y si saltamos a los Hechos de los Apóstoles, también escritos por Lucas, la imagen es aún más positiva. Ahí aparece la figura de Gamaliel, ¿verdad? Efectivamente, Gamaliel, uno de los rabinos fariseos más importantes de la historia, interviene ante el Sanedrín para defender a Pedro y a los apóstoles, pidiendo prudencia y respeto. Y hay más, creo recordar. Y aún más revelador, en el capítulo 15 de Hechos se menciona a creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, fariseos que se habían convertido al cristianismo sin dejar de identificarse como fariseos. Exacto. La división no era un muro infranqueable entonces. Había gente con un pie en cada lado. Era un diálogo, un trasvase, una zona gris. No era una guerra total desde el minuto 1. Pero Sin embargo, y esto es innegable, los conflictos son la nota dominante en los evangelios. Son constantes, duros y muy visibles. y esos choques eran sobre los grandes temas como el monoteísmo o la elección de Israel. No en absoluto. Compartían el 90% de sus creencias. El conflicto estaba en el 10% restante. En los detalles. En la aplicación práctica de la ley, y concretamente de esa tradición oral. Los puntos de fricción eran siempre sobre la vida cotidiana. Primero, el sábado. Claro. ¿Qué se podía hacer y qué no? Los fariseos tenían una lista detalladísima de trabajos prohibidos. Jesús, en cambio, tenía una visión mucho más flexible, centrada en la necesidad humana. De ahí su famosa frase. De ahí su famosa frase: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Chocaban en la práctica. El segundo gran punto de conflicto siempre parece ser la pureza. Sí, la pureza ritual. La escena del lavado de manos antes de comer es paradigmática. La famosa escena. Para los fariseos era una norma esencial de su tradición oral, una forma de mantener la pureza en la mesa. Jesús la desestima, diciendo que lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Ya. Y por supuesto, el tema de las compañías. El escándalo que suponía para ellos que Jesús comiera con recaudadores de impuestos y pecadores. Personas que no seguían sus normas, claro. Exacto. Lo que me llama la atención es que la crítica de Jesús no parece ser tanto a las normas en sí. No les dice, no ayunéis o no deis el diezmo. No, para nada. La crítica es a la actitud, a la motivación que hay detrás. Has identificado el núcleo de la acusación: la hipocresía. Pero tenemos que entender bien esa palabra. La palabra griega que usan los evangelios es hipokritis, Hipocritis. que en su origen no tenía una connotación moral negativa. Simplemente significaba actor de teatro. Ah, eso lo cambia todo. No les está llamando mentirosos, les está llamando actores. Les acusa de estar representando un papel. El papel del hombre piadoso. Claro. Exactamente. Les acusa de centrarse en la puesta en escena, en la pureza externa, limpiar la copa por fuera, como dice él, mientras descuidan por completo la pureza interna, la justicia, la misericordia y la fe. Ya veo. Les echa en cara que han convertido la valla de la tradición en el edificio principal, poniendo sus normas humanas por encima de los mandamientos de Dios. Como en el caso de la norma del Corbán. Justo, que permitía desatender a los padres si se dedicaba ese dinero al templo. Al final era una pelea en familia, una discusión agria sobre quién tenía la última palabra después de Moisés y sobre qué significaba realmente vivir una vida agradable a Dios. Es la mejor definición posible. Una disputa intrajudaica increíblemente intensa precisamente porque compartían muchísimo. Claro. No estaban discutiendo con un romano o un griego. Estaban discutiendo entre ellos sobre su propia identidad y su propia fe. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la imagen que emerge es la de un movimiento de reforma laica, no sacerdotal, Totalmente. enormemente popular e influyente, que buscaba extender la santidad del templo a cada hogar de Israel. Lejos de los villanos de cartón piedra, El judaísmo de los saduceos, centrado en el templo, desapareció. se extinguió.
el de los eseños también. El único que tenía las herramientas para sobrevivir y adaptarse a un mundo sin templo fue el fariseísmo. El judaísmo rabínico que conocemos hoy es, en gran medida, su heredero directo. Es como si las discusiones más fuertes, las más dolorosas, a menudo fueran con la propia familia, porque hay mucho en juego y mucho en común. Es una analogía perfecta. El conflicto entre Jesús y los fariseos no era sobre si había que obedecer a Dios, sino sobre cómo se debía obedecer a Dios. Ya. Y en esa pregunta, en los matices de esa respuesta, se jugaban el alma del judaísmo. Y para reflexionar, el estudio que hemos analizado nos deja con una idea final muy potente. La crítica de Jesús a los fariseos, esa acusación de hipocresía, de actuación, Ajá. no era solo para un grupo histórico de hace 2 milenios. En realidad, puede funcionar como un espejo para cualquier persona religiosa, en cualquier tradición y en cualquier época. Es una idea muy poderosa. Nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿En qué punto nuestras prácticas religiosas, nuestras normas, nuestra devoción, por muy sinceras que sean, corren el riesgo de convertirse en un simple guión? ¿Cuándo empezamos a estar más preocupados por la apariencia externa, por limpiar la copa por fuera, que por la esencia del mensaje, que según Jesús era y siempre será la justicia, la misericordia y la fe?